Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y sobre todo, mucha pasión por las novelas turcas y sus estrellas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de teorías, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, su química en pantalla fue innegable, una chispa que prendió la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, la locura fue total. Éramos legiones soñando con un final de cuento de hadas. Pero como sabemos, la vida real a veces tiene giros inesperados, y su romance llegó a su fin. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de su ruptura ni de los motivos que pudieron llevar a ella. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo y fascinante, la influencia de Hande en Kerem, su papel como musa e inspiración, un secreto a voces que muchos hemos intuido, pero que quizás no hemos analizado en detalle. Vamos a desentrañar cómo Hande Erçel, con su talento, su belleza y su energía, pudo haber impactado la carrera y la vida de Kerem Bürsin. Antes de que nos sumerjamos en este análisis, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido exclusivo y actualizado sobre el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, prepárense porque esto se va a poner interesante. Vamos a descubrir el secreto de Kerem Bürsin, Hande, su eterna musa e inspiración. Comencemos por el principio. Senkalkam fue un punto de inflexión en las carreras de ambos actores. Para Kerem, representó la consolidación de su estatus como galán de telenovela a nivel internacional. Ya había tenido éxito en producciones anteriores, pero esta serie lo catapultó a la fama global. Y gran parte de ese éxito, estoy convencida, se debe a la dinámica que compartió con Hande. ¿Pero por qué digo esto con tanta certeza? Vamos a desglosarlo. Antes de Senkalkam, Kerem Bürsin era conocido, sí, pero quizás no con la intensidad que alcanzó después. Había participado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, mostrando su versatilidad y carisma. Su paso por producciones estadounidenses le dio una solidez y una experiencia invaluable. Sin embargo, algo faltaba para encender la chispa que lo convertiría en un fenómeno global. Necesitaba el proyecto correcto, el papel adecuado, y crucialmente, la compañera de reparto perfecta. Y ahí es donde entra Hande Erçel. Hande ya era una estrella consolidada en Turquía antes de Senkalkam. Con una trayectoria marcada por éxitos en series populares, ya tenía una base de fans leales y una reputación como una de las actrices más talentosas y hermosas del país. Su carisma natural y su capacidad para conectar con el público eran innegables. Y cuando se unió a Kerem en este proyecto, la combinación de sus talentos generó una energía explosiva. Piensen en la serie. La historia de amor entre Eda y Serkan es un torbellino de emociones, una montaña rusa de conflictos y reconciliaciones. Y para que esa historia funcione, para que conecte con el público, se necesita una química especial entre los protagonistas. Y esa química, amigos míos, era palpable entre Kerem y Hande. No era solo actuación, era algo más. Era una conexión genuina, una chispa que encendía la pantalla. Era como si la historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de ternura y sus desafíos, se volviera real a través de la interpretación de Kerem y Hande. Era esa autenticidad lo que atraía a los espectadores de todo el mundo. Y esa chispa, estoy segura, influyó en la actuación de Kerem. Hande, con su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones, lo retó a dar lo mejor de sí mismo. Lo impulsó a explorar nuevas facetas de su personaje, a mostrar vulnerabilidad, a conectar con el público de una manera más profunda. Kerem, que ya era un actor talentoso, se vio elevado por la presencia de Hande. Ella se convirtió en su catalizador, en su musa. Serkan Bolat, el personaje que interpretó Kerem, pasó por una transformación notable a lo largo de la serie. Inicialmente un hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo, Serkan se abre al amor y a la vulnerabilidad gracias a la influencia de Eda. Y esa transformación, esa evolución del personaje, se vio potenciada por la interacción de Kerem con Hande. Pero no solo se trataba de la actuación. La relación entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera del set, era una fuente constante de inspiración. Los vimos apoyándose mutuamente, celebrando sus logros, compartiendo momentos de alegría y superando juntos los desafíos.
Esa conexión humana, esa camaradería, se tradujo en una mejor interpretación de sus personajes, en una mayor autenticidad en su trabajo. Las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos de ellos juntos, riendo, bromeando y disfrutando de su tiempo libre. Esa cercanía, esa autenticidad, era algo que los fans apreciaban y que se reflejaba en su apoyo incondicional. Además, Ande es conocida por su creatividad y su pasión por el arte. Es una persona que siempre está buscando nuevas formas de expresarse, ya sea a través de la actuación, la pintura o la fotografía. Y esa energía creativa, esa búsqueda constante de la belleza, sin duda influyó en Kerem. Él, que también es un artista en su propio derecho, encontró en Ande una fuente de inspiración inagotable. Ande no solo es una actriz talentosa, sino que también es una persona muy activa en las redes sociales, donde comparte sus proyectos artísticos, sus pensamientos y sus reflexiones. Esa apertura, esa disposición a compartir su mundo interior, también pudo haber influido en Kerem, quien es conocido por ser más reservado en su vida personal. Pensemos en las entrevistas que dieron juntos durante la promoción de la serie. Se podía ver la admiración mutua que sentían el uno por el otro. Kerem siempre destacaba el talento de Ande, su profesionalismo, su capacidad para conectar con el público. Y Ande a su vez elogiaba la dedicación de Kerem, su entrega al trabajo, su sentido del humor. Era una relación de respeto y admiración mutua, una relación que alimentaba su creatividad y los impulsaba a ser mejores. Las entrevistas eran un festín para los fans, que analizaban cada palabra, cada gesto, en busca de señales de su conexión. Y lo que encontraban era una admiración genuina y un cariño evidente. Incluso después de su ruptura, se ha podido notar, aunque sutilmente, la influencia de Ande en el trabajo de Kerem. Si observamos sus proyectos posteriores, podemos ver que ha seguido explorando personajes complejos, personajes que requieren una gran carga emocional. Y esto, creo, es en parte gracias a la experiencia que tuvo con Ande en Senkalkam. Ella lo ayudó a descubrir nuevas facetas de su talento, a conectar con sus emociones de una manera más profunda. Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Pero después de Senkalkam, parece haber una mayor disposición a explorar la vulnerabilidad y la complejidad emocional en sus roles. Claro, Kerem es un actor talentoso y con una gran trayectoria. No estoy diciendo que Ande sea la única responsable de su éxito. Pero sí creo que ella jugó un papel importante en su desarrollo como actor y como persona. Ella fue su musa, su inspiración, la persona que lo impulsó a dar lo mejor de sí mismo. Es importante reconocer que el éxito en la actuación es un esfuerzo colaborativo. No se trata solo del talento individual, sino también de la química entre los actores, la dirección, el guión y el apoyo de todo el equipo. En el caso de Kerem y Ande, la combinación de todos estos factores creó una sinergia que catapultó su carrera a nuevas alturas. Y no me malinterpreten, no estoy hablando solo de inspiración romántica. La inspiración puede venir de muchas fuentes diferentes. Puede venir de un amigo, de un familiar, de un colega de trabajo. En el caso de Kerem y Ande creo que fue una combinación de todo eso. Eran compañeros de trabajo, amigos y, durante un tiempo, también fueron pareja. Y esa combinación de factores creó un ambiente propicio para la inspiración y el crecimiento. La línea entre la amistad, el compañerismo y el amor puede ser muy delgada, especialmente en un ambiente tan intenso como el de un set de filmación. Y esa ambigüedad, esa posibilidad de algo más, también pudo haber contribuido a la química que se veía en pantalla. De hecho, muchas veces la mejor inspiración surge de la admiración y el respeto profesional. Ver a alguien que admiras desenvolverse con maestría en su campo puede ser un poderoso motivador para mejorar tus propias habilidades. Y eso es precisamente lo que creo que sucedió entre Kerem y Ande. Se admiraban mutuamente, se respetaban como profesionales y se inspiraban mutuamente a ser mejores. La competencia sana, el deseo de superarse a uno mismo y de impresionar a los compañeros, puede ser un poderoso motor para el crecimiento personal y profesional. Pensemos en la presión que deben haber sentido durante la filmación de Senkalkam. La serie era un éxito rotundo y las expectativas eran altísimas. Para hacer frente a esa presión, necesitaban apoyarse mutuamente. Necesitaban confiar el uno en el otro. Y esa confianza, ese apoyo mutuo, se tradujo en una mejor actuación, en una mayor autenticidad en su trabajo. El mundo del espectáculo puede ser implacable.
La presión mediática, las expectativas de los fans, la competencia feroz. Todo esto puede afectar el desempeño de los actores. Por eso es crucial contar con el apoyo de los compañeros, de las personas que entienden lo que estás pasando y que te ayudan a mantenerte enfocado. Y no olvidemos el impacto mediático de su relación. Fueron una de las parejas más populares de Turquía y su relación fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Esa atención mediática, sin duda, debe haber afectado su trabajo. Pero en lugar de dejarse abrumar por la presión, creo que la utilizaron como una fuente de motivación. Se esforzaron por dar lo mejor de sí mismos, por no defraudar a sus fans. El escrutinio público puede ser abrumador, pero también puede ser una oportunidad para conectar con los fans de una manera más personal. Kerem y Hande supieron manejar la atención mediática con gracia y profesionalismo, utilizando las redes sociales para compartir momentos de su vida y para agradecer el apoyo de sus seguidores. Y al final, lograron crear algo mágico. Crearon una historia de amor que resonó con millones de personas en todo el mundo. Crearon personajes que se quedaron grabados en la memoria de los fans. Y crearon una conexión que trascendió la pantalla. Senkalkam no fue solo una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que generó un impacto duradero en la vida de los fans. La historia de Eda y Serkan, con sus complejidades y sus desafíos, se convirtió en un reflejo de las propias experiencias amorosas de los espectadores. Incluso hoy en día, a pesar de que su relación terminó, el legado de Kerem y Hande sigue vivo. Los fans siguen recordando su romance con cariño. Siguen admirando su talento. Y siguen esperando en secreto una posible reconciliación. La esperanza nunca muere, como dicen. Y en el caso de los fans de Kerem y Hande, esa esperanza se alimenta de los recuerdos de su romance y de la química innegable que compartían. Pero más allá de las especulaciones sobre su futuro, lo que importa es el impacto que tuvieron el uno en el otro. Hande Erçel, sin duda, dejó una huella imborrable en la vida y la carrera de Kerem Bürsin. Fue su musa, su inspiración, la persona que lo ayudó a descubrir nuevas facetas de su talento. Y eso es algo que nadie puede negar. Su relación, tanto personal como profesional, fue una fuerza transformadora que moldeó su carrera y su vida. Y creo que es importante reconocer y celebrar la influencia que las personas tienen en nuestras vidas. Todos tenemos a alguien que nos inspira, alguien que nos impulsa a ser mejores. Y es importante agradecerles por eso. Porque al final, somos el resultado de las personas que nos rodean. Somos el resultado de las personas que nos aman, nos apoyan y nos inspiran. Las relaciones humanas son el tejido que da forma a nuestra existencia. Y las personas que nos rodean tienen el poder de influir en nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Y en el caso de Kerem Bürsin, Hande Erçel fue esa persona. Fue la persona que lo inspiró a dar lo mejor de sí mismo. Fue la persona que lo ayudó a convertirse en el actor que es hoy. Y por eso creo que es justo decir que Hande Erçel es la eterna musa e inspiración de Kerem Bürsin. Su influencia perdurará en el tiempo, marcando su carrera y su legado. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Cómo afectará su relación pasada el desarrollo de sus carreras individuales? ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el impacto de su relación, tanto personal como profesional, será un capítulo importante en la historia del espectáculo turco. En resumen, hemos explorado cómo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto dentro como fuera de la pantalla, pudo haber influido en la carrera del actor. Vimos cómo su química en Senkalkam fue un factor clave en el éxito de la serie y cómo Hande, con su talento y su energía creativa, pudo haber inspirado a Kerem a dar lo mejor de sí mismo. Analizamos también el impacto mediático de su relación y cómo esto pudo haber afectado su trabajo. Y concluimos que a pesar de su ruptura, el legado de Kerem y Hande sigue vivo y que Hande Erçel siempre será una musa e inspiración para Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Kerem y Hande. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que Hande influyó en la carrera de Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de ellos juntos? Déjenme sus comentarios abajo o los leo todos. ¿Qué piensan que les depara el futuro a estos dos talentosos actores? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Sus opiniones son muy importantes para mí.
Y por último, pero no menos importante, les pido que me apoyen con un like si les gustó este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles lo último del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.